Estos momentos con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar precisamente del Fratelli Tutti del Papa Francisco, que pues no sé si lleva un mensaje directo a México, pero vaya que si lo podemos utilizar para hablar de la encíclica Fratelli Tutti del comunista Francisco. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, y efectivamente está causando furor ahora a nivel internacional un discurso que fíjate que coincide con los tiempos, no es cosa de que esté ocurriendo en un país o en otro, sino que es un discurso a partir del cual en este caso el Papa pues postula desde las entrañas de la religiosidad más pura la idea de la caridad, del buen samaritano, digamos de la comprensión y el acogimiento del otro. Entonces, para quienes son muy creyentes y muy cercanos a cualquier religión, pues estas serían palabras preciosas que tendrían que atesorar en su corazón y llevarlas a la práctica, porque creo que justamente ese es parte del problema que estamos viendo, ya no solamente a nivel del discurso, vamos a decir, de los políticos o economistas o lo que tú quieras, sino a nivel de las personas de a pie, pues una incongruencia en términos de lo que dicen y van y rezan los domingos, y al final no lo llevan a cabo en términos justamente de una actitud comprensiva que está postulada en todas las religiones, Vicente. Entonces, pues el Papa da un gol en el sentido de que presenta esta encíclica, Fratelli Tutti, como tú mencionabas, y que es sobre todo un dogma contra el neoliberalismo, en el sentido de que pues ha postulado una serie de principios que dice el Papa en su documento, pues no han hecho sino dar recetas que al final pues no han respondido a la realidad de la mayoría. Entonces es bien bonita, tiene 12 puntos centrales muy interesantes y se los resumiría como tener una actitud que corresponda con el principio del respeto a la persona como un ser humano digno, hermoso, precioso, porque cada uno de ellos somos nosotros, ¿no? Entonces, es interesante esto que está pasando ahora desde el Vaticano para el mundo y una figura como Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Oiga, doctora, ¿y qué me dice hablando de estas cosas de la Santa Inquisición, Lord Torquemada y estos frenéticos que pues ya dan miedo? No solamente Francisco Martín Moreno, el que se dice un intelectual, habla de la Santa Inquisición, sino veíamos a un señor en la calle decir que López Obrador es un, perdón nuevamente por decirlo, pero así lo dijo, un indio argentino, y hemos escuchado que un comunista y que un dictador, y no, este lenguaje, este discurso está pues extrañamente contrario a los rezos y a las Aves Marías que yo he escuchado de mucha gente de Frena, ¿eh? Mira, la verdad es muy interesante este discurso que ha empezado a generalizarse pues en muchos países del mundo, yo te diría. Imagínate que en Estados Unidos le dicen al candidato demócrata Biden, comunista, socialista. Digo, por favor, estamos hablando de veras de un mundo al revés, cuando desde mi perspectiva es lo más cercano a la aristocracia estadounidense que puede haber, ¿no? Por el perfil, por la procedencia, por la proyección que tiene él y el grupo que él representa. Entonces, ya cuando vemos eso, y lo llevo al extremo, porque justamente cuando se quiere trasladar a otras realidades, pues cualquier actitud que hable del bien común, de la cercanía con la parte humanitaria, humanista del discurso, cualquier, digamos, proyecto que tenga que ver con tocar el corazón de las personas para que te apiades y entonces te conectes con la realidad que vive la mayoría, ya le llaman comunista, Vicente. Y justamente el extremo de eso es no solo la descalificación como si eso fuera grosería, cuando es un principio y una propuesta teórica que en todo caso podríamos discutir, pero es otra cosa. Y otra parte es ya esos que se van, ya te dejan los años, digamos, de la Guerra Fría o cuando estuvo vigente ese discurso de manera muy potente. Olvídate, los que se van 5 siglos antes a discutir una cuestión de la Santa Inquisición que significó una de las masacres más tremendas para favorecer el discurso ideológico de unos, no de la religión, ni siquiera de la Iglesia en su totalidad,
sino de esos que en su momento pues utilizaban la fuerza bruta y el poder, el control de la violencia para que sus opositores pues fueran, digamos, derrotados así a partir del dogma religioso que ellos imponían. Y eso es lo que esta gente postula. Es de veras demencial, Vicente. Es como si estuviéramos hablando con loquitos que de repente están hablando de un mundo que acabó hace mucho tiempo, que ni siquiera la propia iglesia, digamos, mil veces han pedido perdón a propósito de eso, de ese tema de la Santa Inquisición, y realmente es para avergonzarse. Lo combinas con el tema de lo del comunismo, bueno, ya parecen de veras gente trasnochada en el sentido de no tener la más mínima comprensión ni siquiera de los procesos históricos. Entonces, es delicado. Yo he dicho que no es una cosa para banalizarla ni simplemente descalificarla, porque de lo que te habla esto es de una ignorancia tan profunda que ni siquiera pueden producir un nuevo discurso, Vicente. O sea, que tú dijeras, bueno, están produciendo toda una reconfiguración conceptual de los otros, a los que no reconocen o quieren descalificar, y acaban utilizando conceptos de hace siglos o del siglo pasado, ya para irnos lo más cercano con este asunto de lo del comunismo. Están trasnochados, fuera de momento histórico y con una incapacidad decía yo, de conceptualizar siquiera al otro y entender por qué no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque implica reconocer que hay un fracaso en el modelo desde el que han postulado, digamos, lo que tendría que haber sido el cambio como lo pensaban en términos de estos, ya sabes, ¿no? La riqueza que se iba a generar para todos y que al final, bueno, pues implicó una concentración de riqueza enorme con las injusticias que eso trae consigo. Entonces, yo te diría, es delicado, esta gente es peligrosa, no estamos jugando, pero al mismo tiempo hay que reconocer que son bastante incapaces siquiera de construir nuevos argumentos. Y claro, la gente más ignorante pues es la que los acompaña, los sigue y sobre todo los que les da voz, aguas, porque esa es la gente que al mismo tiempo, al no poder alimentar un discurso o poder construir nuevas teorías, a ver, a que se atrevan, que lo hagan. Como no lo pueden hacer, pues lo que hacen es simplemente buscar voceros que los repliquen. Y por ahí, Vicente, yo te diría que imagínate, si hasta el Papa ahora lo quieren meter en esta disputa, ¿no? Donde lo que decían es, cuando alguien del calibre del Papa se atreve a coincidir con el cambio mundial, por eso no lo quiero poner solo en cambios de que este país o el otro, o este gobernante o el otro, sino está hablando casi del sentido común, de lo que todo el mundo estamos viendo, y con el COVID, que no se nos olvide qué momento seguimos viviendo, la pandemia no ha acabado, seguimos viviendo en un momento de, digamos, de semáforos, y en ese sentido, bueno, pues este momento planetario nos tiene que haber movido a todos a repensar, claro, incluso el sentido de la vida, de cómo tenemos que abrazar la felicidad y las partes positivas que tenemos todos y cada uno, porque para mucha gente ha sido pues devastador, Vicente. Oiga, doctora, y si el discurso ya es violento, y si el discurso es preocupante, si el presidente se ocupa de los dichos de un frenético, de un miembro de Frena como Francisco Martín Moreno, y le manda a poner una hamaca en burla a Ferriz de Con, lo que se viene, doctora, porque estaba viendo que las preferencias apuntan a que Morena tiene una intención del voto de casi el 40%, y es una encuesta hecha por el periódico El Financiero, que no es un apapachador necesariamente de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa un aumento de 7 puntos porcentuales en comparación con agosto, y estas preferencias son para el 2021, o sea que de acuerdo a esta encuesta, para el 6 de junio del 2021, serían aproximadamente 95 millones de personas las que podrían ejercer su voto, y se renovarán 21,000 cargos de elección popular, lo cual implica elecciones de diputados federales, locales, gobernadores y ayuntamientos, y Morena andaría por el 40% de la aprobación de la intención del voto, mientras que el PRI y el PAN tienen una tendencia de aproximadamente el 10% cada uno. Ni juntos, ni juntándose el PRI y el PAN le llegan a Morena. Por eso digo que lo peor en este discurso de odio estaría por venir.
Sí, sí, Vicente, porque justamente como la oposición formal, digamos, no reúne, pues ahora sí que ellos a lo mejor en la esquina reúnen algunos, ¿verdad? Pero no pueden movilizar y no tienen un discurso, lo hemos hablado anteriormente, pues lo que estamos viendo es que los voceros que están más en contra de lo que está ocurriendo a nivel del gobierno nacional en este momento, pues están aglutinándose en torno a esta figura de Frena, que es un ambiguo ahí, un Frankenstein muy extraño, pero sí le están dando tal vez por eso ese nivel de proyección. O sea, tú lo empiezas a ver en primeras planas, incluso cuando dices, espérame, o sea, es como si me dijeras que una marcha para entrar al metro porque hay mucha gente, es nota de primera plana, ¿no? Por la cantidad de gente. O sea, realmente sí habla de una estrategia a propósito de la baja presencia potencial electoral que tienen otras fuerzas. Y en ese sentido, déjame decirte que el trabajo de Alejandro Moreno en el Financiero, que por cierto, él fue el encuestador por mucho tiempo en el Reforma, y siempre ha gozado de un prestigio y de un reconocimiento, no, pues por su seriedad técnica, ¿no? Y más allá de que, bueno, cada periódico claramente, y algunos ahorita ya con un descaro, pero claramente tiene ciertas tendencias, lo que sí es que cuando tú tienes lecturas técnicas, pues tienes estos resultados porque te están diciendo por aquí va la cosa, y es importante porque también los mercados se acomodan, algunos grupos de poder dicen, bueno, pues mira, vamos viendo. ¿Por qué? Porque si de repente hay cambios que se están percibiendo socialmente en términos de las mayorías como significativos para dichas mayorías, bueno, pues es probable que valga la pena en términos de pragmatismo, pues ser como más flexibles, más abiertos, y los que son inteligentes, Vicente, lo hacen, y obviamente sin rendirse a sus principios y a sus discursos y a sus propios privilegios, Vicente, si aquí no se trata de perder privilegios, pero entender que los demás también tienen que comer. O sea, es un punto que parece ser que algunos de plano no están dispuestos ni siquiera a comprender. Y yo te diría justamente que la elección, pues falta mucho, sí falta mucho, y en lo político, cada momento puede modificar lo que hoy es una tendencia. Y en ese sentido nadie se puede, digamos, confiar de que una encuesta hoy dice una cosa y que podría incluso mejorar y después caer, porque siempre puede ocurrir algo. Y en ese sentido, lo que importa ahorita son estos cambios contundentes que se hagan, pero realmente en términos estructurales, para que haya un resultado que, imagínate con esta pandemia, algo impensable que iba a modificar un proyecto que pues tal vez tenía mucha guía en función de los intereses y del grupo en el poder actual. Y vámonos, te tira todo el proyecto y te mueve del lugar. Por suerte, Vicente, permitió que se movieran temas que no se habían movido por mucho tiempo y que resulta que son de la mayor importancia, como es el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hemos visto que ha tomado el lugar preponderante en el discurso y en la importancia que tenía que haber tenido hace mucho, bueno, pues son las cosas positivas si tú quieres. Ahora, aquí también lo que ocurre es que las fuerzas, digamos, locales, los que podrían ser los potenciales representantes de los del partido que tú quieras, ¿no? ¿Cómo se van a mover? ¿Cómo se van a comportar? ¿Van a tener la dignidad para realmente ser los candidatos de uno y otros partidos, no nada más del caso de Morena? Bueno, pues esa va a ser una pugna bien interesante y está por venir. Esa está por venir junto con, y no lo quiero dejar de decir, pues que también la verdad el presidente, sí, pues ya les agarró el modito, en este caso a los de Frena, ¿no? Ya sabe que por ahí los pica, que genera discurso, genera diálogo, logra con eso también pues poner en evidencia que las primeras planas de algunos periódicos, la verdad, es que mienten cada vez más, y eso es muy lamentable, porque al final han ido construyendo un discurso en que ya uno ve la primera plana para saber que es exactamente al contrario, ¿no? O sea, ya nada más la ves para eso. Pero creo que el presidente aprovecha eso, digo, claramente, y le ha favorecido, y ellos se ponen de pechito, porque al final de cuentas, pues la verdad son la risa de cada día, porque realmente esto de las casitas de campaña, decía Toño, no las casas, no las casitas, son unas casitas como iglús así chiquititos, que no sirven ni para la pobre gente indigente que ustedes estaban sugiriendo. No, Vicente, pues no creo que han de estar heladas, eso es como para ir a la playa en un calorón, ¿no?
Entonces, realmente es una representación, un performance, decía la doctora Sheinbaum, o sea, es una payasada. Y en ese sentido, en lugar de ganar adeptos, lo que hacen es que el presidente, pues te digo, si también él, llevadito es y es bien provocador, y pues se los agarra de bajada. Entonces, eso es parte del juego político que se ha construido en este juego de ping pong mañanero, ¿no? Que unos dicen una cosa y ahí te va y te regreso, pero que políticamente está funcionando de manera interesante porque nos mantienen ascuas. Ya todo el mundo sabemos que el Zócalo está ahorita tomado y que no puedes pasar, y obviamente, ¿qué implica eso? Ojo, entonces puede haber otros que empiecen a tomar a su vez, pues, parques, claro, calles, ¿no? Pues porque diciendo, pues si ese señor puede tomar el Zócalo, pues yo tomo la alcaldía, ¿no? Pues porque pues tampoco me caen bien, digo, no lo estoy sugiriendo, nada más estoy diciendo que están abriendo un tipo de ejercicio que habría que yo creo que la autoridad sí tendría que empezar a ver cuándo es prudente, y también, digamos, porque esto de la protección de los grupos es obvio que lo tiene que hacer siempre la autoridad, pero ahí me imagino yo que entendiendo que hay una legítima movilización, un llamado a deponer o a que renuncie un señor, bueno, pues que le escriban a Santa Claus, no al fin que ya viene Navidad, Vicente. Bueno, para cerrar, doctora, su reflexión sobre Trump, el COVID, se quitó el cubrebocas, en fin, se vienen las elecciones, y es más, hasta esta caravana que salió de Honduras con no sé cuántas personas, que es señalada como cuestión electorera hasta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un verdadero rompecabezas político y electoral, doctora. Pues mira, todo se junta y en un momento tan crítico te enferma Trump, pero oye, ahora sí que el enfermo más corto del planeta, ¿no? Porque en 3 días ya salió, bueno, menos de 3 días ya estaba paseando incluso, y entonces aquí entran pues muchas dudas, qué tanto realmente de gravedad tuvo, qué tanto realmente de preocupación causó, qué hombre más si fue puede resultar ser, y claro, el uso de eso electoralmente hablando, porque pues sus partidarios lo ven como superhombre, digo, tampoco vamos aquí si nos ponemos de políticamente correctos no analizamos nada, porque claramente eso le genera simpatía por unos y obviamente adversión por otros. Parece ser que en términos electorales sí hay, sobre todo por el debate que hubo, una caída de sus potenciales votantes, pero mira, yo creo que vamos viendo al tiempo cómo se da. Ahora, se junta con otros momentos, otras circunstancias que ellos pueden aprovechar y que claramente hubieran aprovechado más el tema tú mencionas la caravana, pues bueno, se desinfla esa caravana por muchas razones. Yo no me quiero meter ahorita en los detalles porque llevaría mucho, pero a mí sí me parece que por lo menos en términos de las coordenadas electorales de Estados Unidos, sí hubiera sido un bombazo a favor, porque pues Trump luego hubiera estado aprovechando pues para golpear y que el discurso del miedo, de la ley y el orden, ¿no?, que tanto está manejando, pues estuviera a su favor en esa sintonía, sin que yo descalifique en lo más mínimo ni la movilidad de las personas, ni el hecho de que la política migratoria mexicana sí hay que criticarla abiertamente porque es meramente policíaca, Vicente, y en ese sentido tenemos que empezar a discutirlo. Te digo, yo creo que platiquemos de eso después, pero sí creo que es un escenario complicado con días contados, porque estamos hablando de que la elección es pues ya prácticamente en 3 semanas, y por tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de Trump? Yo te lo digo desde ahorita. Ojalá que hubiera ahora sí que zapatazo, es decir, que hubiera una elección tan contundente como la que hubo aquí en México, que pudiera, digamos, cerrar ese capítulo, porque si no, de ahí se va a agarrar Trump para decir que él ganó, aunque fuera aunque le lleven 10 puntos, ¿no? O sea, ojalá que haya una reacción mucho más contundente, y en eso, la última cosa, Vicente, ojalá los latinos, los mexicanos sobre todo, salgan y voten. Los que pueden votar tienen ese derecho y ojalá lo hagan, porque sí depende mucho de su voto. A mí me sorprende que
siempre hemos dicho que el voto latino y el voto mexicano, yo hablaba el otro día de que hay una parte conservadora, y bueno, pues con todo su derecho también, pero ojalá salgan y voten. Eso sería una lección bien importante desde un grupo que ha sido especialmente golpeado por un discurso pues muy bruto, muy inmediato, que al final pues generaliza de una manera muy agresiva. Entonces, vienen tiempos difíciles, vamos a darle seguimiento, pero se pone ahora sí que de ñaca ñaca, Vicente, porque en poco tiempo vamos a saber cuál es el resultado para el planeta, ¿no? ¿Qué pasa en ese país? Pues que es importantísimo para todos. Así es, doctora, pues yo le agradezco mucho, como siempre, que los martes nos dé su análisis, sus opiniones, y espero también que muchas de las personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura la sigan en Twitter en @LetiChelius, Leti por Leticia, Chelius por su apellido, @LetiChelius en Twitter. Y doctora, por lo pronto, pues le agradezco su tiempo y quedemos al pendiente para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Pues así, Vicente, así lo haremos, y aquí atenta a los llamados, y sobre todo, pues mandándoles un fraternal abrazo para que sigan todos sanos, que eso es lo que esperamos todos, salir de esta lo más pronto posible. Le mando un abrazo, doctora, muchas gracias. Hasta luego.